En esta sesión 18 continuamos con los aspectos integrativos del manejo renal de sodio y agua. Específicamente platicaremos sobre la regulación del volumen líquido extracelular, después de haber platicado en la sesión previa sobre la regulación de la osmolaridad corporal. Y para ello tomaremos como ejemplo de trastorno hidroelectrolítico el déficit o exceso mixto de sal y agua. Hasta ahora hemos planteado 4 trastornos hidroelectrolíticos. Los primeros que abordamos fue el déficit y exceso preferencial de agua, donde planteábamos que el elemento primario, en este caso de déficit o exceso de agua, es una modificación en el agua corporal total, que trae consigo, para el caso de déficit de agua, una contracción hipertónica, o para el caso de un exceso de agua, una expansión hipotónica. Los segundos trastornos que abordamos fueron el déficit y exceso preferencial de sodio, y ahí planteábamos que el evento primario, en el caso de déficit, es una disminución en el contenido corporal de sodio, mientras que en el exceso de sodio lo que tenemos es un aumento en el contenido corporal de sodio. Y ello tenía como consecuencia, en el caso de déficit de sodio, una contracción hipotónica, mientras que en el exceso preferencial de sodio teníamos una expansión hipertónica. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál de los títulos de estos capítulos realmente describe el tópico de las últimas 2 sesiones? Esto es importante porque necesito que para ustedes quede claro la diferencia entre regular una variable y controlar un proceso. Bien, la respuesta a esta pregunta pues, es la B. Esta describe con mucho más precisión el tópico de estas 2 sesiones. ¿Por qué? Porque lo que estoy planteando aquí es que nosotros regulamos la composición, es decir, la osmolaridad, y ahora vamos a hablar de la regulación del volumen líquido extracelular. Y estas son 2 variables reguladas, la osmolaridad y el volumen. Y de hecho hemos dicho que la función fundamental del riñón es regular el volumen y la composición de los líquidos corporales. Para ello, el riñón utiliza o hace uso de procesos de control. ¿Qué procesos de control? Bueno, para el caso del agua, hemos visto que los procesos que controlan la regulación de la composición es los sistemas de sed y hormona antidiurética, mientras que para el caso de la regulación del volumen líquido extracelular, los procesos que se controlan, a diferencia del agua, solamente es el control de la excreción urinaria de sodio. Podría pensarse que la respuesta correcta fuera la C, porque dice control de la excreción de sodio y agua, regulación del volumen y la osmolaridad plasmáticas, pero donde está la falla en el título de este capítulo es en el control renal de la presión arterial. Lo que sucede en realidad es que hay un control de la excreción urinaria de sal, y a través de controlar la excreción urinaria de sal se regula a largo plazo la presión arterial sistémica. Hemos planteado desde la primera parte de este curso que en la regulación del volumen extracelular, una vez que logramos regular la osmolaridad de los líquidos corporales, entonces la magnitud del volumen líquido extracelular va a ser dependiente de la cantidad de sodio que contiene el compartimento. De manera entonces que el contenido de sodio en el espacio extracelular es el determinante primario del volumen líquido extracelular. Hemos platicado también sobre el balance de sodio y a diferencia de lo que sucede con el caso del agua, nosotros no tenemos un control sobre el ingreso de sodio, cosa que sí tenemos, por ejemplo, para el caso del agua a través del mecanismo de la sed.
Lo que sí tenemos es un mecanismo de control de la excreción urinaria de sodio. De suerte entonces que nuestros ingresos pueden ser muy variables y lo que tiene que hacer el riñón es ajustar su egreso en función de estos ingresos. Así las cosas, entonces cuando hablamos de la regulación del balance de sodio, estamos diciendo que es sinónimo a la regulación del volumen líquido extracelular. Y la regulación de volumen del líquido extracelular es sinónimo de control de la excreción urinaria de sodio, porque es el único mecanismo que tenemos para regular el volumen líquido extracelular. El sistema que regula el volumen líquido extracelular es un sistema de control de tipo de gasa cerrada tipo regulador. Es muy semejante al que se utiliza para la regulación de la osmolaridad corporal, en el que la variable regulada es el volumen líquido extracelular, pero en el cual este volumen no es censado como tal. No tenemos un mecanismo que nos indique la magnitud del volumen líquido extracelular, como si teníamos un mecanismo que nos indique cuál era la osmolaridad de los líquidos corporales. De manera que el volumen líquido extracelular no es detectado directamente, sino de manera indirecta, a través de parámetros indirectos como son la presión arterial media y la presión venosa central, que como hemos dicho y manifestado en el curso de fisiología cardiovascular, las presiones, a final de cuentas, están en función del volumen intravascular y de las propiedades viscoelásticas de los vasos. Probablemente también participan en este censado del volumen líquido extracelular la presión venosa intrahepática, la presión hidrostática intersticial renal, así como la presión hidrostática intersticial pulmonar. Y como todo buen sistema de control de gasa cerrada tipo regulador, posee receptores intra y extrarrenales, aferencias neuromorales, un elemento integrador, el sistema nervioso central, el área anteroventral del tercer ventrículo, el área postrema. En esta área anteroventral del tercer ventrículo es donde está precisamente el órgano subfornical y el órgano vasculoso de la lámina terminal, aferencias neuromorales y efectores renales. Abordaremos entonces el último tipo de trastorno hidroelectrolítico, que es el déficit o exceso mixto de sal y agua. Para el caso del déficit mixto de sal y agua, el efecto final es una contracción isotónica y, como sería esperado para el exceso mixto de sal y agua, el efecto final sería una expansión isotónica de volumen líquido extracelular. Comenzaremos primero con el exceso mixto de sal y agua. ¿Cuáles son las causas de este exceso mixto? Pues el consumo de sal seguido de la ingestión de agua. Esto que parece muy obvio, es importante que se mantenga en mente, porque el hecho de que nosotros consumamos sal hace que aumente nuestra osmolaridad corporal, y eso induce a que busquemos el poder ingerir agua. De manera entonces que generalmente o raramente consumimos solamente sal sin el agua correspondiente. Otra manera de tener un exceso mixto de sal y agua es a través de la infusión de solución salina isotónica. En este caso, partiendo de la circunstancia inicial que ya hemos descrito en el diagrama de Darrow-Janet, si nosotros retenemos 33 gramos de sal con 4 litros de agua, lo cual constituye una solución isotónica, entonces pues aumentará nuestro volumen líquido extracelular a 18 litros,
Y en principio, como es isotónica, no habrá intercambio o redistribución de líquido entre ambos espacios. De manera entonces que el evento final es que tenemos una expansión isotónica del volumen líquido extracelular. Utilizando nuestros dos modelos, entonces ahora en la expansión isotónica del volumen líquido extracelular tenemos un balance positivo de sodio y agua, lo cual pues se ve reflejado en un aumento en el sodio total intercambiable y en el agua corporal total, con lo que se mantiene la osmolaridad corporal. Y esto, como el primer compartimento que entra en juego es el extracelular, pues entonces se observa un aumento en el sodio total del líquido extracelular y en el volumen líquido extracelular, que de nueva cuenta, al ser isotónico, mantiene pues la osmolaridad extracelular. El aumento de volumen líquido extracelular entonces se inducirá ahora, de manera muy parecida a lo que sucedía con el exceso preferencial de sodio, un aumento en la excreción urinaria de sal. O sea, lo que ahora va a estar acompañada o tiene que estar acompañada de una eliminación de una carga de agua, a diferencia de lo que sucedía con el exceso preferencial de sodio. El aumento de volumen líquido extracelular, por una parte, tendrá efectos sobre el sistema de sed hormona antidiurética, de manera que disminuye hormona antidiurética, con lo cual aumenta el flujo urinario y la depuración de agua libre. Y por otra parte, disminuye la sed, con lo cual disminuye la ingesta de agua. Y en conjunto, estos dos eventos harán que entonces disminuya nuestra agua corporal total y, por otra parte, que disminuya nuestro sodio corporal total. De forma entonces que tenemos una eliminación corporal isotónica, y esto está entre comillas, ya veremos o ya hemos visto la manera como es esta eliminación isotónica de sodio y agua, con restitución del balance cero de ambos parámetros. Desde el punto de vista de la gráfica de hormona antidiurética y osmolaridad, que refleja la influencia que tiene el aumento de volumen líquido extracelular sobre el mecanismo de sed hormona antidiurética, pues lo que observamos es que en principio, si tenemos una osmolaridad de 287 y simplemente tenemos una expansión isotónica, pues bueno, esto va a correr en sentido vertical hacia abajo, de manera entonces que los niveles de hormona antidiurética tienden a disminuir en función de la magnitud de la expansión de volumen líquido extracelular. Bien, entonces el evento primario aquí es un aumento en el volumen líquido extracelular que determina entonces un aumento en la excreción urinaria de sodio. Entonces, cuando tenemos un aumento en la ingesta de sodio y para vida de poder mantener la osmolaridad de los líquidos corporales, esto nos lleva a buscar e ingerir agua, de manera entonces que en principio tenemos una expansión isotónica del volumen líquido extracelular. Este aumento de volumen líquido extracelular entonces va a modificar factores físicos, va a disminuir el hematocrito y las proteínas plasmáticas, va a modificar factores de tipo hemodinámico. ¿Por qué? Porque el aumento de volumen extracelular va a aumentar las presiones de llenado cardiovascular en todos los sitios, de la presión venosa, la presión arterial, la presión de llenado cardíaco, la presión capilar. Va a inducir vasodilatación, ¿okay? Y va a inducir el mecanismo de presión natriuresis. A esto se va a agregar los factores neurales, como son la disminución de actividad nerviosa simpática eferente renal y la disminución de
factores antinatriuréticos y antidiuréticos y la activación de factores natriuréticos y diuréticos. De los primeros va a suprimir angiotensina 2, aldosterona y hormona antidiurética, y de los segundos habrá activación de los mecanismos natriuréticos, específicamente péptido natriurético auricular, óxido nítrico, prostaglandinas y cininas. Todo ello, a final de cuentas, nos va a llevar a que tengamos tres elementos de respuesta. Uno, que disminuye la resistencia periférica total. Dos, que aumente la excreción urinaria de sodio y agua. Y tres, que aumente la salida de líquido desde el espacio vascular hacia el espacio intersticial. De manera que cuando ingerimos una carga isotónica de cloruro de sodio, tenemos cierto grado de edema fisiológico. La respuesta a la expansión de volumen líquido extracelular. En ello influye importantemente en la respuesta, la velocidad de respuesta depende en principio de la velocidad con la que se expande el volumen líquido extracelular. También influye la vía por la que se induce la expansión. No es lo mismo inducir expansión de volumen extracelular por vía oral que por vía intravenosa. Es mucho más rápida por vía intravenosa que por vía oral la respuesta. Y también, evidentemente, influye la postura. De manera que la respuesta es mayor en condiciones de ortostatismo, en condiciones de decúbito que en condiciones de ortostatismo. El mecanismo volumétrico para el control de egresos de sodio, en principio ya lo hemos platicado. Y este mecanismo tiene dos elementos. Un primer elemento que hemos descrito, que consiste pues en un sistema en el que se activa se activa el vasoreceptor cardiopulmonar, se activa el vasoreceptor sinoaórtico, eso induce una respuesta vasorefleja con disminución de Anser y disminución de hormona antidiurética, lo cual hace disminuir renina, angiotensina, esto hace disminuir sed. Y esto, a final de cuentas, hace que disminuya la ingesta de agua y aparte que aumente el flujo urinario. Con lo cual intentamos restablecer en principio el balance de agua, haciendo que sea progresivamente menos positivo. Esta sería la respuesta hídrica en este mecanismo de control de egresos de sodio. Tenemos que entender que aparte de esta respuesta en el mecanismo de sed hormona antidiurética inducido por el mecanismo volumétrico para el control de egresos de sodio, en esencia participa exactamente los mismos elementos para propiciar un aumento en la excreción urinaria de sodio, y esto lo hace de forma relativamente simultánea. De forma entonces que a final de cuentas se restituye el volumen y la osmolaridad de los líquidos corporales y específicamente del volumen líquido extracelular. Para ello entonces también participa la disminución en las concentraciones de aldosterona, dado que disminuyen los niveles de angiotensina, disminuyen también los niveles de aldosterona. Además, para aumentar la excreción urinaria de sodio, entran en juego factores adicionales, como son el aumento en los niveles de péptido natriurético auricular, la activación, insisto, de los vasoreceptores cardiopulmonares, con lo cual disminuye Anser, con lo cual disminuye hormona antidiurética, con lo cual disminuye renina, con lo cual disminuye angiotensina. Y todo ello, entonces, contribuye a propiciar este aumento en la excreción urinaria de sodio y
no está aquí planteado, pero en principio el aumento del péptido y el aumento de dióxido nítrico entonces nos permite tener una amplificación del mecanismo de presión natriuresis. De esta manera entonces el ingreso mixto de sal y agua en condiciones isotónicas nos permiten restituir el volumen y la osmolaridad de los líquidos corporales de una manera esencialmente isotónica. En contraste con el exceso mixto de agua y sodio, el déficit de presión mixto de agua y sodio existe en este caso la reducción por abajo de lo normal tanto del agua corporal total como del sodio corporal total. De hecho, la reducción en agua siendo discretamente mayor que la de sodio por razón de que perdemos o tenemos pérdidas insensibles. De manera entonces que aunque tengamos pérdidas isotónicas extraordinarias, seguimos teniendo pérdidas obligadas por vía de las pérdidas insensibles. La causa aquí pues entonces son pérdidas isotónicas más pérdidas obligadas de agua sin que exista ahora el reemplazo de agua. Caso, por ejemplo, en la diarrea, vómito, sudoración profusa, la administración de diuréticos, el secuestro de líquido en tercer espacio, por oclusión o parálisis intestinal. Utilizando el diagrama de de Rous-Janet, entonces, partiendo de nuestra condición inicial, tenemos una pérdida de líquido isotónico sin que se reemplace agua, de manera entonces que esta pérdida de 4 litros se ve traducida entonces en una disminución en el volumen líquido extracelular con aumento en la osmolaridad, lo cual induce a que exista ósmosis del espacio intracelular hacia el extracelular. De suerte entonces que traspasamos aproximadamente 0.7 litros de agua del espacio intracelular al extracelular en el propósito de tratar de restablecer nuestra osmolaridad. Hemos dicho que este mecanismo, aunque es inmediato, es poco eficiente para restablecer la osmolaridad. De manera entonces que la situación final es que tenemos una contracción isotónica, pero discretamente hipertónica. La razón de que es discretamente hipertónica es porque estamos perdiendo agua destilada por pérdidas insensibles. Así las cosas, entonces tenemos una contracción isotónica, insisto, discretamente hipertónica del volumen líquido celular. Entonces, la contracción de volumen es fundamentalmente del volumen líquido extracelular, aunque tenemos discreta contracción intracelular. Puesto esto en nuestros modelos, entonces tenemos un balance negativo de sodio y agua, un trastorno mixto, en el cual tenemos pérdida de sodio corporal total, pérdida de agua corporal total, sin que cambie esencialmente la osmolaridad de los líquidos corporales, dado que el primer compartimento que entra en juego es el extracelular. Entonces pues aquí disminuye el sodio total intercambiable en el líquido extracelular y disminuye el volumen líquido extracelular, con lo cual se mantiene la osmolaridad de dicho compartimento. Consecuencia de ello entonces es que nuevamente tenemos simplemente un desplazamiento en términos verticales de la secreción de hormona antidiurética y sed, dado que no tenemos cambio en la osmolaridad por ser una contracción de tipo isotónica. Y entonces desplazamos nuestro punto de secreción de un valor de 2 picogramos a uno de 4 o mayor, dependiendo de la magnitud de la depresión isotónica de volumen. En este caso entonces la disminución de volumen líquido extracelular induce a que disminuya la excreción urinaria de sodio.
La disminución de volumen líquido celular propiciará una respuesta tanto en el sistema de SED, hormona antidiurética, de manera que aumenta hormona antidiurética, con lo cual disminuye el flujo urinario y aumenta la reabsorción final de agua, y por otra parte aumentará SED, con lo que aumentará la ingesta de sodio. Entonces, esta respuesta del mecanismo de SED, hormona antidiurética, y la respuesta renal a la depresión de volumen, lo que van a hacer en conjunto es a tratar de restituir el agua corporal total y de restituir el sodio total intercambiable. Entonces tenemos una conservación corporal isotónica, entre paréntesis, de sodio y agua, con restitución del balance cero de ambos parámetros. Muy bien, entonces, en conclusión, la disminución de volumen líquido extracelular de manera isotónica trae consigo una disminución en la excreción urinaria de sodio.